Muy buenos días, hermanos. Bendecido día tengan hoy, domingo, día del Señor. Es tiempo y momento de que vayamos preparando ese corazón para ese encuentro de Jesús. Ese encuentro que tenemos en la Santa Eucaristía y también hoy en este día hay que preparar nuestros oídos y atención para escuchar la palabra de Dios. Hoy es un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Y es que es maravilloso el don de la vida, es maravilloso que Dios piense en ti, piense en mí, para poder tener esa oportunidad de ir hacia sus brazos, ya que Él nos espera en ese santo hogar, día con día, para que podamos escuchar, para que podamos aprender de Él, para que podamos tener ese encuentro personal con ese Dios que tanto nos ama. La palabra de Dios siempre será viva y eficaz, siempre será fuente de sabiduría, aunque nosotros no lo veamos de esa manera. La palabra de Dios siempre nos ayudará a encontrarle ese sentido a la vida, ese sabor, ese interés, ese porqué. Hay una cita de Mark Twain que dice: los dos días más importantes de la vida es cuando naces y cuando descubres el porqué. Hace unos días un amigo me decía que él no sabía el por qué estaba aquí, por qué seguía aquí en vida, que trataba de entenderlo. Esto fue porque hace unas semanas perdimos a un amigo muy querido que se convirtió en nuestro hermano. Todos tenemos un porqué en nuestra vida. Todos tenemos un porqué en nuestras vidas. Tenemos un sentido. Y ese sentido siempre lo encontramos en Dios. Ese sentido que tenemos en la vida siempre lo encontramos a Dios, porque Él nos dice y nos da siempre a demostrar esa identidad, verdadera identidad que tenemos tú y yo. El día de hoy, mi querido hermano, veremos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Sabemos que la palabra de Dios tiene una importancia muy significativa en la liturgia, en la iglesia y en todos los sacramentos, también en toda actividad litúrgica. La palabra de Dios se proclama, se lee, se medita. Pero la palabra de Dios no es algo que debiera quedarse nada más en el templo con incienso, que solamente la pueda proclamar el Padre. No, es algo que debemos tener en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, la importancia en la palabra de Dios, porque de una u otra forma, también la liturgia, las lecturas, nos van a hablar de la palabra de Dios con una singularidad e importancia, subrayando el aspecto necesario de leer la palabra de Dios. En muchas ocasiones hemos podido escuchar muchas frases que hasta nosotros mismos hemos podido decir en varias ocasiones. Tal vez, sí, tal vez hemos dicho que no hay un manual de vida, que no hay una escuela para ser papás, que no hay un manual para los novios. Tal vez yo no puedo decir esa frase como que no hay un manual para ser papá porque no soy papá.
Pero muchas veces he dicho que no hay un manual para la vida. Pero con el paso del tiempo, cuando te involucras más en las cosas de Dios, cuando le das a Dios esa gran oportunidad de actuar en tu vida, te das cuenta que sí, sí lo hay. Que sí hay un manual para la vida. Que sí hay un manual para ser papá. Que sí hay un manual para los novios. Si hay un libro que nos enseña a vivir. Si hay un manual. Si hay. Se llama la Sagrada Escritura, la Biblia. Lo que pasa es que nos da pereza hacerlo. Nos da pereza leerlo. Si nos da pereza leer el instructivo de una televisión, de un celular, de un aparato, ¿cómo no nos va a dar pereza leer la Biblia? ¿Verdad? Estamos hablando que los manuales son unos pequeños folletitos, se podría decir, de pocas hojas. Nos da esa pereza. ¿Cómo no nos daría pereza leer la Sagrada Escritura con varios libros? Es, es comprensible, pero debemos salir de esa zona de confort. Debemos tener ese compromiso y ese hábito. Si nos vamos a ejemplos sencillos, las nuevas televisiones de ahora, los teléfonos, aparatos inteligentes, pueden terminar siendo no tan inteligentes en las manos de alguien que no ha leído el instructivo. Pues bien, la palabra de Dios es viva y eficaz, como te lo decía hace un momento. Pero siempre y cuando yo me disponga a recibirla, a leerla, a meditarla, a escucharla, a abrirla, a abrir la Biblia, pareciese casi también que en nuestra vida, por más inteligentes que seamos, pareciese que no somos mucho, pareciese que no lo somos mucho si no leemos ese instructivo que hay en nuestra vida. Ese instructivo de vida, la Biblia, la Sagrada Escritura. Hay algo muy interesante. En la primera lectura nos habla precisamente de esto. Es una lectura muy bonita y muy profunda. En esta lectura pudiéramos decir que grafica en una situación que el pueblo estaba pasando. Está tomada del profeta Nehemías. Y en esta situación vemos cuando Esdras consagra de nuevo el templo de Jerusalén. Todo el mundo se reúne y él de una manera solemne empieza a leer la Sagrada Escritura desde el amanecer hasta el atardecer. Más de una hora, ¿no? Una hora que muchas veces nos cuesta a nosotros regalarle al Señor, darle como agradecimiento. ¿Sí? Volviendo a la primera lectura, empieza a leer la Sagrada Escritura desde el amanecer hasta el atardecer sin detenerse. Más de una hora. Y esa gente se conmovió tanto que hasta empezó a llorar. ¿Por qué? Bueno, el contexto de esto es que el pueblo de Israel había ido a Babilonia por alrededor de casi 100 años. Alrededor de casi 100 años estuvieron en el exilio. Casi 100 años. ¿Te imaginas todo ese tiempo? Cuando por fin pudieron regresar,
tuvieron muchas dificultades para reconstruir la ciudad, especialmente para reconstruir el templo. Pero una vez que lo reconstruyeron y que iban a consagrar y que iban a escuchar la palabra de Dios, empezaron a llorar profundamente. Y es que seguramente, porque lo que estaban escuchando, lo que estaban leyendo, eran los libros de la ley. Por ejemplo, el Deuteronomio, que dice muy claro que seremos bendecidos cuando escuchamos y ponemos en práctica la palabra de Dios, la ley, la Sagrada Escritura, la Biblia. Pero también en ese libro dice de una manera muy clara que quedaremos expuestos a muchos males cuando no leamos y no pongamos en práctica la Sagrada Escritura. El pueblo que acababa de regresar del exilio, al volver a leer estos textos, seguramente estaban reflexionando que efectivamente la palabra de Dios se cumple. Y de cuántos males no nos ahorraríamos, de cuántos problemas no nos salvaríamos si escucháramos, si leyéramos, si viviéramos la palabra de Dios. En una ocasión me tocó escuchar a una persona ya de bastante edad que tuvo un encuentro con Dios. Me acuerdo que él me recogía para ir al trabajo y él me platicaba ese testimonio de vida. Y él, en una ocasión, me acuerdo muy bien de esas palabras, porque me dijo, si esto yo lo hubiera sabido desde joven, no hubiera vivido todo este tiempo en las tinieblas. Duré muchos años viviendo en las tinieblas, pero para gloria de Dios logré salir gracias a su misericordia. Y es que, hermanos, la palabra de Dios está al alcance de nuestra mano. Pero lo que pasa es que muchas veces no queremos leerla. No queremos comprometernos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestro propio entendimiento o sabiduría humana. Esa que no se compara con la de Dios. Es así como terminamos echando a perder ese proyecto de vida que Él tiene para nosotros. Porque somos buenos usando los medios de comunicación para muchas cosas, pero no para una buena causa, no para algo productivo, no para tratar de acercarnos a la palabra de Dios. Es una gran tristeza en nuestra vida que no seamos felices o que nos metamos en tantos problemas por no leer el instructivo, por no leer la palabra de Dios, que es más profundo que eso. Es más profundo que una simple palabra. Es una carta de amor que nuestro Santo Padre nos escribe a ti y a mí con todo el amor. Y como dice San Pablo, esta palabra llena de sabiduría ya estaba escrita desde antes de que Dios creara el mundo y nos la regala para poder vivir como se debe. Hoy en el Evangelio veremos que es un Evangelio hermoso porque pudiéramos dividirlo en dos partes. La primera es una introducción de cómo Lucas le escribe al ilustre Teófilo, a quien le dirige este Evangelio, diciendo que él investigó cuidadosamente con detalle, profundizó lo que a continuación le va a escribir, el Evangelio.
El Evangelio fue escrito con mucho detalle. El Evangelio es la palabra de vida. No deberíamos nosotros de despreciarlo. Y también hay que entender que fue escrito en medio de una comunidad y tiene que ser leído en medio de la comunidad. No podemos sacarlo de contexto porque se perdería ese verdadero sabor, ese, ese verdadero sabor del alimento para nuestro espíritu. Momentos después empieza a hablar de este texto, de cuando Jesús entra a la sinagoga, como era de costumbre, toma aquel rollo que le presentan para leer, que es el libro del profeta Isaías. Lo lee y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. El Evangelio continúa diciendo que diciendo que enrolló el volumen, se lo devuelve al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él, fijos en Jesús. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Hoy mismo. Claro, porque la palabra de Dios se cumple. Y así como Esdras en la primera lectura, después de que la lee la palabra de Dios y que todo el mundo estaba llorando, él dice: no lloren. Este es el día de la alegría. Es día de gozo. Vayan, alégrense. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay alegría. Cuando la vivimos, hay salvación. ¿Qué es exactamente? Es recibir a Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús nos va a dar? Precisamente lo que Él mismo proclamó: la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, la sanación a los enfermos. Nos va a dar la paz, lo que tanto hemos estado buscando, sobre todo en estos tiempos. La paz, eso que muchas veces devaluamos, eso que muchas veces pensamos que tiene un precio, pero que cuando conoces el verdadero valor de la paz, te das cuenta que no tiene ningún precio y que no quisieras perderlo. ¿Qué es lo que estás buscando? El mismo Pedro le contestó a Jesús: Señor, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿A quién vas a escuchar el día de hoy si solamente es Jesús quien nos dice la verdad? Pero para eso hay que prestar mucha atención. Y es que hay que preguntarnos: ¿qué tanto estamos escuchando la palabra de Dios y con qué tanta seriedad en nuestra vida la estamos llevando? Sin lugar a dudas, el libro más vendido a lo largo de toda la historia es la Sagrada Escritura. E incluso fue el primer libro que se imprimió. La Sagrada Escritura es una manera en que podemos expresar que sí, fue el primer libro que llegó
a una imprenta. Incluso antes de la imprenta hubo personas que dedicaron toda su vida a estar haciendo copias a mano alzada, pudiéramos decir, porque es de suma importancia. Pero también es cierto, y tristemente, que de manera proporcional a que es el libro más vendido y que todo el mundo tiene en casa, también es el libro menos leído. No nos damos cuenta que con ella podemos conocer más sobre nuestra identidad como hijos de Dios. La Biblia no es solo un libro de texto. La Biblia no es solo información o estudio cultural o literario, es vivencia, es actitud de oración. Dios se comunica. La Biblia no es solo información. Más que una historia de al antiguo, es nuestra historia el día de hoy. Si nos diéramos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, podríamos suspirar, podríamos proclamarla a todo pulmón y diríamos lo mismo que Jesús. Hoy se cumple lo que está escrito. Hoy, porque la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Y antes de terminar, quiero hacer un pequeño memorial a un gran amigo, a un gran hermano. Hermano, el siguiente mensaje que vas a escuchar, este mensaje es digno de crédito. Este mensaje es para ti, Eddie. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Y hermano, déjame decirte que hoy se cumple lo que está escrito. No cabe duda que tú eras el elegido. Nunca, nunca te dejaste corromper por el lado oscuro. Tu lealtad a un amigo fue uno de tus ideales. Me salvaste y me perdonaste cuando fui corrompido. Fuiste mejor Padawan y mejor Jedi que yo. Y ahora solo me queda esperar a encontrarnos en una galaxia no muy lejana. Que la fuerza te acompañe, querido hermano. Solo tú entenderías esto. Así es el camino. Ve en paz, que ahora es mi turno de escribir el final de tu capítulo. El ascenso de Eddie Wan Kenobi. Hoy se cumple esa palabra, hermano. Hoy se cumple lo que está escrito. Descansa en paz.
Que la paz del Señor esté contigo. Y que nosotros podamos valorar lo que Dios nos permite vivir día con día. Y que Dios nos permita amar a manos llenas. Que Dios siempre obre en nuestro corazón. Permitámosle a ese Dios, a ese Dios de amor, de misericordia, de paz, de vida, que reine en nuestra vida. Y si Dios nos da un día más de vida, aprovechemos y acerquémonos, porque nunca es tarde para aprender a vivir. Tenemos nuestro manual. Vivamos de la manera en la que Dios nos aconseja para poder encontrar la paz y seguir ese proyecto de vida que tiene para ti y para mí. Que tengas un bendecido día en el nombre del Señor. I'm slowly drifting to stars and planets are calling me. The